Muy buenas noches, estimados colegas. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz por tan amable invitación. Gracias a nuestro gerente general de distribución, el ingeniero Albeiro Ortiz, el cual, gracias a su esfuerzo y su iniciativa, otra vez estamos haciendo esta capacitación y me gustaría de que sea muy provechosa para ustedes. Como les dije, para mí es un gusto sacar las dudas y bueno, hay algunas de las personas que ya me conocen. Soy el ingeniero Denis Subirana, ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. Tengo 6 años en la empresa SICA Bolivia y bueno, hoy día me tocó hacer la presentación para ustedes de un tema muy importante que es lo que es algunas fallas que se presentan, ¿no? Más que todo en el diseño de todo lo que son tanques y piscinas. Esta es una capacitación que la realizó ya el ingeniero Jorge Rendón, es un magíster en todo lo que es la parte de SICA Latam, ingeniero civil de Colombia. Y bueno, me encargaron o me encomendaron la tarea de hacerles a ustedes partícipes y conocedores de algunas de las normas que son vigentes para nosotros y que podemos incluirla en todo lo que son diseños de diseño, perdón, de tanques y piscinas en todo lo que es SICA Bolivia. Esa es una breve reseña de mi currículum. Soy, como les dije, soy ingresado a la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Tengo una especialización en carreteras y caminos. He hecho he sido encargado de algunas experiencias en todo lo que es construcción de viviendas, levantamientos topográficos, construcciones civiles, curso de manejo de software, AutoCAD en Conos, 6 años en SICA Bolivia. He participado en SICA Colombia de algunos de los cursos que nos han dado de todo lo que es anclajes de productos químicos estructurales, los ANCOR-PICS, y algunos cursos de patología y cursos de refuerzo estructural en todo lo que es SICA Bolivia. Eh, Vamos a ver algunos de los temas que vamos a revisar esta noche. Eh, Principalmente todo lo que es antecedentes, códigos aplicables, no solamente para Bolivia, sino para todo lo que es la parte de América del Norte, América Central y América del Sur. Un diseño sísmico con la norma ACI 350 del 3 del 2006, una fuerza dinámica del suelo que la vamos a compatibilizar con todo lo que es, no una norma, sino un manual de todo lo que es la normativa boliviana, el factor de durabilidad ambiental, que es todo lo que es la ingeniería ambiental, fuerza dinámica para todo lo que es hacer diseño software, calidad de concreto, diseño en permeabilidad estructural y lo que más nos interesa a nosotros, hacerle a ustedes conocer de qué son todo la gama de cintas PVC que son muy importantes al momento de hacer todo lo que es el diseño, más que todo en la junta, y cómo hacerlo, diseño de tanques y piscinas actualmente. Esa es una imagen que quiero que ustedes la vean, es una imagen de un canal de una represa muy conocida que nosotros tenemos en Bolivia, donde nosotros vemos que no se contempló bien todo lo que es la parte de juntas de dilatación. Ahí donde ustedes en la segunda imagen ven como acá a cierta distancia, automáticamente se comenzó a fisurar el hormigón sin planificarlo, donde justamente nos indica de que ahí el hormigón tuvo una contracción y automáticamente vemos la necesidad y el requerimiento de tener una junta en lo que es el diseño. Ahí es más clara, inclusive es una junta que se traspasa desde la parte del muro, el muro de contención o muro cajón de ducto, hasta la parte de la losa. Esta parte es la losa.
Y en algunos lugares donde sí se hicieron todo lo que es el diseño de todo lo que son las juntas, pero no se contemplaron todo lo que son los productos en sí. Y si ustedes se fijan, al final de un tiempo colapsaron. Esto sin necesidad de que todo lo que es en realidad los canales estén en todo lo que es su parte activa. Quiere decir que todavía no ha circulado agua. Cuando tenemos la circulación de agua, es una parte más crítica porque nosotros en ingeniería hidráulica vemos lo que es la parte de la fricción. Donde nosotros le pongamos cualquier producto, entonces vamos a tener el fenómeno que se presenta de fricción y por consiguiente vamos a tener un retiro de todo lo que son los productos que están aislando o que están sellando las juntas térmicas o las juntas dilatación y contracción que nosotros tenemos. Este es otro caso típico de un lugar donde no se contemplaron, donde existen fallas constructivas. Si ustedes se fijan, aquí hay una parte de fisura en todo lo que es empuje activo de suelo. Esa es una supresión, la llamamos nosotros en hidráulica, algunos se pueden acordar. Cuando nosotros pasamos la parte hidráulica, nos enseñan de que cuando nosotros tenemos tanques en vacío y no lo llenamos en un cierto tiempo, entonces lo que tenemos es una supresión que es nada más y nada menos que un empuje activo del agua donde él, por la cantidad de fuerza que tiene, trata de suspender toda la estructura y automáticamente comienza a colapsar. Como ustedes ven aquí, había un pandeo en losa de fondo y en la parte del lado izquierdo había una falla directamente por todo lo que es fisura por empuje activo del suelo. La verdad que no sé, no llegué a la parte estructural, pero sí sé que, como ustedes pueden ver, había un sinnúmero de fisuras donde el amigo Héctor Albán, el ingeniero Héctor Albán, inclusive hizo algunas inyecciones, todo lo que ustedes ven en la parte izquierda. ¿Para qué? Para tratar de subsanar de que no haya una contaminación. ¿Cuál es el peligro de todas estas estructuras? De que cuando son unos tanques de todo lo que es tratamiento de aguas servidas o residuales, podamos tener un contaminante del interior hacia el exterior. Adicionalmente, el contaminante podemos tener nosotros una contaminación de todo lo que es la parte del suelo y eso nos va a llevar a que nosotros tengamos en todo lo que es la ingeniería ambiental, un problema ambiental que va a provocar de que las personas comiencen a tener algunos trastornos en todo lo que es la parte de salud y algunas complicaciones que pueden llevar inclusive a procesos contra la empresa que fue diseñada. Aquí tenemos otra fallas típicas en tanques. Este es un tanque de tratamiento igual de agua potable, donde ustedes ven de que se hizo una mala elección de todo lo que es eh, el, en realidad una mala decisión en todo lo que es la parte constructiva. ¿Por qué? Porque se eligió hacer un encofrado con pasadores de un lado al otro, entonces se presentan fallas en la parte de todo lo que es más que todo los muros laterales y que eso presenta con el tiempo humedad y una pérdida de todo lo que es la parte de aguas. ¿Ya? Aquí tenemos otro antecedente también de otra parte de un tanque de agua potable donde vemos un pandeo de todo lo que es el muro lateral. Pandeo, como todos saben ustedes, quiere decir de que una deformación de todo lo que es los muros, que ocasiona lo que normalmente nosotros llamamos una barrilla, una petaca. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un mal apuntalamiento de todo lo que es nuestro encofrado, que posteriormente nos puede llevar a todo lo que son fisuras, nos puede llevar a todo lo que es una fisuras laterales y el problema de todo eso es que si nosotros no protegemos la parte estructural vamos a tener un,
un ingreso de agua residual a todo lo que es la parte de la armadura y por lo tanto una corrosión. ¿Y esto qué hace? Produce una vida, una vida útil de menor tiempo que la que nosotros hicimos en todo lo que es el diseño. Ahí tenemos otro problema que tenemos en un condominio de todo lo que es la parte de una piscina en terraza, donde hay un problema de fisuramiento y luego ingreso a todo lo que es armadura y se produce por la parte elevada que tienen de concentración de cloro, entonces ataca directamente a la armadura. Ahí vemos también un proceso de todo lo que es asentamiento de una estructura de piscina que mayormente son las que más sufren de todos estos problemas. En el antecedente, vamos a ver, como les decía antes, vamos ahora a ver antecedente y un diseño de todo lo que responde a la norma ACI 350M del 2006. Este documento consulta y diseña las estructuras para contenciones de líquidos. Al nombrar líquidos, nos vamos a enfocar básicamente en todo lo que es tanques y cisternas. Cisterna mayormente es muchos ingenieros dicen, bueno, yo no diseño, dice, tanques, yo diseño cisternas. La diferencia entre tanque y cisterna, como nosotros sabemos, la cisterna es un elemento donde contenemos solamente líquidos con concentraciones elevadas, todo lo que es componentes químicos, pero en cambio el tanque es un elemento de diseño donde nosotros podemos tener un conjunto de aguas residuales donde tienen concentraciones igual muy elevadas, pero de mayor magnitud y adicionalmente que son de mayor magnitud, son de mayor contracción de volúmenes de agua. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver el cálculo de la sección de elementos estructurales y su acero de refuerzo, fundaciones, muros, losas, áreas, diseño de la impermeabilización, sello impermeable, junta de construcciones, dilataciones. Normalmente la primera parte de esto se ejecuta en todo lo que es procedimientos y se lo hace directamente en escritorio, donde nosotros contamos básicamente con todo lo que es los datos de campo, que son justamente los datos de suelo, soporte y demás cosas, ¿no? El ACI, el Código Estructural de Concreto de la Ingeniería Ambiental, provee requisitos mínimos para el diseño y construcción de las estructuras concretos reforzados que van a contener líquidos, estructuras de concreto que están alineados con la ingeniería ambiental. Esto incluye los tanques y piscinas. ¿Por qué incluyen los tanques y piscinas? Porque como vimos anteriormente, estos van a tener una gran concentración de volumen de agua. Vamos a partir primeramente del código del ACI, de la parte estructural. Después vamos a pasar al código del ACI 350 para un diseño de elementos que contengan líquidos. Y después vamos a llegar a la parte de la parte estructural, en realidad todo lo que concierne a los materiales que vamos a utilizar nosotros. Entre las consideraciones principales o alcance de la norma ACI 306, se considera todas las condiciones de cargas adecuadas en el diseño debe proveer de una adecuada seguridad de servicio estructural con la experiencia de vida de 50 a 60 años. La mayoría de ustedes son ingenieros civiles y saben de que toda la parte de diseño nosotros las hacemos un tiempo de vida. En Bolivia mayormente hace 30 años. ¿Qué significa esto? Que a los 30 años la capacidad de ese tanque no tiene que colapsar y nos tiene que permitir el abastecimiento y todo lo que es el reproceso de todo lo que es la parte sanitaria. En otros países europeos donde mayormente el retorno de la inversión
Europa, mayormente Estados Unidos, son de 50 y 60 años, pero nosotros nuestra curva de diseño mayormente lo hacemos para 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros partimos de un estudio poblacional que hoy día, digamos, tenemos 1000 habitantes y hacemos una proyección para 30 años de cuántos habitantes va a crecer la ciudad, y eso nos tiene que abastecer para la cantidad de dotación de habitantes que nosotros tenemos que tener. Entonces, a eso se refiere. Entonces, básicamente, como vimos esto, hay algunas fallas sí que sufren estos tanques, más que todo en la parte estructural y básicamente en todo lo que es el requerimiento, todo lo que es el diseño de juntas durante su vida útil que tienen. Encontramos que algunos tanques a los 10 años comienzan a colapsar o a deformar en todo lo que es la parte de diseño, la parte de juntas, y comenzamos los problemas y de ahí comienzan los dolores de cabeza para todas las personas que diseñan tanques. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a a ver los diferentes tipos de tanques que tenemos. Tenemos tanques de tratamiento de agua potable, tanques de plantas de aguas residuales, de aguas industriales y de piscinas o con fines recreativos o deportivos. La impermeabilización de la estructura asegura que la estructura, como vimos anteriormente, no represente un colapso y tengamos durante su vida útil todo un sinnúmero de todo lo que es los beneficios, hacer una buena proporción de concreto, minimizar las fisuras, calcular todos los que son los esfuerzos adecuados y adicionalmente verificar todo lo que son las juntas en los distanciamientos apropiados. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros antes de construir nuestro elemento ya tenemos que saber a cada distancia dónde van a estar ubicadas nuestras juntas, el tipo de junta, algunas normativas que nos dicen el grosor de la junta, el tipo de junta y todo el material que tenemos que utilizar de todas las juntas. Adicionalmente vamos a hacer todo lo que es la protección de barreras de impermeabilización. ¿Para qué? Para una estabilidad en todo lo que es la parte de acero principalmente, que es donde más cuidamos nosotros de que los elementos no colapsen. ¿Cómo sabemos esto? En todo lo que es la exposición ambiental normativa, para qué están hechos nuestros tanques. Es diferente tener un tanque de aguas residuales que un tanque o que una piscina. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto es el pH de la cantidad de líquido que vamos a tener ahí, o la cantidad de elementos químicos que vamos a utilizar para todo lo que es hacer la parte de tratamiento del agua. Tenemos que considerar mayormente todo lo que es una exposición ambiental severa, ¿ya? Y vamos a pasar a ver cuáles son nuestros diferentes tipos de tanques. Para hacer el cálculo de diseño tenemos tanques elevados, donde no tenemos ninguna fuerza de empuje en los laterales, tanques superficiales, tanques apoyados o enterrados, superficialmente enterrados. Tenemos los tanques superficiales, que se utilizan de tipo de depósito cuando el terreno tiene la capacidad suficiente para soportar las cargas sin sufrir deformaciones importantes. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un tanque en Santa Cruz, o un soporte, un QSUQ, un soporte de suelo, en Santa Cruz va a ser muy diferente al que tenemos nosotros en Cochabamba y en La Paz, donde nuestra capacidad portante es diferente, es más elevada en todo lo que es la parte de Cochabamba y La Paz que en Santa Cruz. Entonces, donde vamos a determinar también una cierta altura, es diferente tener una altura en Santa Cruz, donde tenemos viento, donde vamos a tener empujes de agua y adicionalmente los vientos laterales. Y en realidad, básicamente el diseño de nuestro depósito va a depender de todo lo que es la parte de soporte de suelo. Mayormente cuando tenemos una capacidad portante baja,
nosotros elegimos tanques enterrados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cavamos encontramos un soporte más estable en la parte del suelo. Adicionalmente, los muros laterales nos ayudan a compensar el empuje hidráulico que tenemos en los tanques, y eso nos produce una paleación en todo lo que es empuje. ¿Qué quiere decir? Que básicamente nuestro empuje activo de agua se va a compensar con el empuje del suelo que tenemos lateralmente. Entonces, fíjense, tenemos tanques semienterrados, básicamente, como les dije. Estos corresponden a tanques que por razones topográficas y de soporte, entonces tenemos un suelo muy bueno en soporte y que nos permite hacer a media altura. Entonces, tanques donde podemos nosotros hacer mejores mantenimientos, mejor verificación. Y ahí tenemos todo lo que es, lo que ya les he dicho, el tipo de todo lo que es tanque que tenemos. Tenemos piscinas en todo lo que es losas de terraza, tenemos en la parte de piso, tenemos mixtas en la parte de subsuelo, que son sótanos, depósitos de agua, y en la parte de arriba tenemos depósitos de piscina, y tenemos todo lo que es en la parte de abajo, tanques acumuladores de agua, mayormente agua potable. Entre los principales aspectos que tenemos nosotros que comprobar es de que es la disipación de la energía que se produce a través de un movimiento sísmico. En un edificio es mucho más se disipa mucho mejor en la parte de lo que es muros. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un movimiento de oscilaciones de laterales, pero en todo lo que es la parte de tanque tenemos fuerza hidrodinámica durante un sismo. Tenemos menos capacidad de disipación. ¿Por qué? Porque una vez pasa el sismo, como es un elemento de depósito líquido, entonces el agua comienza a oscilar de un lado al otro. Entonces podemos tener como una ola, que comencemos con una velocidad inicial y terminemos con una velocidad final de empuje mucho mayor a la que tenemos en una oscilación de todo lo que es edificio. Las fuerzas sísmicas son mayores comparadas con un edificio con características dinámicas equivalentes. O sea, lo que les digo, en la parte, por todo lo que es la parte de lógica, nosotros vemos de que cuando vemos nosotros el funcionamiento del agua en un tanque, notamos que la parte de abajo oscila menos, pero en la parte superficial nosotros notamos hasta con el viento de que tiene un mayor vaivén, le decimos nosotros, en términos, en términos normales. Nosotros decimos, mira, el agua está teniendo una mayor ola, o se está teniendo un mayor vaivén. Entonces, nosotros básicamente cuando hacemos un diseño de estática, tenemos dos fuerzas, máximo tres, calculamos, ¿no? Calculamos la fuerza hidrostática, la empuje del terreno y la fuerza de empuje activa del agua. Esas son las básicas que conocemos nosotros, pero cuando comenzamos a hacer ya las caras dinámicas, nosotros notamos de que va a haber una fuerza impulsiva, una fuerza lateral del muro, una fuerza hidrodinámica vertical, una fuerza convectiva, que es la que se produce en un momento, y la fuerza dinámica del suelo, que básicamente es la fuerza dinámica del suelo, es la que nos produce un momento en todo lo que es la losa de fondo y el muro lateral. Entonces, fíjense, nosotros pasamos de tres fuerzas básicas que nosotros hacemos en diseño a un sinnúmero de fuerzas. Estas son básicamente las fuerzas que nosotros adicionalmente a las tres fuerzas tenemos: la fuerza impulsiva, la fuerza conectiva, la fuerza hidrodinámica por aceleración vertical, la fuerza de inercia de los muros y la fuerza sísmica. Como les dije hace rato, o sea, eso depende del tiempo de todo lo que es la frecuencia de tiempo. Es diferente si nosotros tenemos una frecuencia de tiempo de todo lo que es un sismo de 30 segundos, de 60 segundos, de 90 segundos. Entonces,
nosotros vemos de que hay que considerar todas estas fuerzas. En el año 1963, George W. Husen ya comenzó a notar de que teníamos nosotros deficiencia en todo lo que es el diseño. Lo que quiero darle básicamente aquí es algunos detalles. Estas diapositivas las voy a pasar para que ustedes las analicen, pero si nosotros en realidad está en una capacitación que es para darla básicamente en modo presencial para que ustedes vamos donde tienen todas las fuerzas que nosotros tenemos que tener el estudio, las diferentes distancias que tenemos. Fíjense que tenemos una distancia PI en el punto medio desde la mitad para, o sea, básicamente eso sería a media altura de todo lo que es la mitad del centro, y la otra sería mayormente a un tercio de la parte superficial. Entonces, vamos a ir avanzando y después tenemos la fuerza impulsiva que nombramos al comenzar para la estructura que contiene el líquido, la fuerza convectiva. Mayormente en los libros de todo lo que es estudio de mecánica de suelo, de todo lo que son empujes activos, nosotros no encontramos algunas formulaciones. Entonces, en estas diapositivas usted va a encontrar algunos datos importantes, como todo lo que son factores y las reacciones. En Bolivia también, como les decía, nosotros tenemos no un código en realidad, pero tenemos un manual básico que nos permite a nosotros, en base a diferentes terrenos que tenemos en Bolivia, comenzar a utilizar los factores o reacción de factores. ¿Ya? Cargas de sísmica de diseño. Tenemos nosotros entre la carga de diseño, tenemos las fijas y las articuladas, básicamente que comprenden en todo lo que son nuestro diseño de todo lo que es la parte de la armadura. ¿Ya? Tenemos armaduras que nos permiten una fijeza entre la parte de la losa y el muro lateral, y tenemos unas que nos permiten una articulación, donde ya si nosotros automáticamente decimos que vamos a tener una losa de fondo y un muro lateral articulado, tenemos que pensar en que nosotros tenemos que ya comenzar desde el comienzo a diseñar todo lo que es juntas. ¿Ya? Tenemos conexiones en base flexible, anclada, base flexible no anclada. Cuando ustedes se fijen en todo lo que es la parte que dice base flexible anclada, entonces corresponde a todo lo que es lo que nosotros diseñamos, lo que nosotros hacemos desde la parte del cálculo. Tenemos las cargas dinámicas de diseño, tenemos la fuerza impulsiva, tenemos otra carga de diseño que es la fuerza impulsiva PI, la fuerza convectiva, tenemos la fuerza convectiva PC, presión impulsiva, que básicamente es la presión que ejerce el agua hacia los muros laterales, y la presión convectiva, ya cuando le ejercemos nosotros todo lo que es una dinámica. Tenemos una presión de fluido normal, una presión de fluido superficial, un peso de fluido normal, un peso de fluido del agua, un peso del agua superficial y un peso OW en la parte de fondo. La altura de la componente impulsiva que nosotros tenemos que calcular básicamente por la longitud y por donde nosotros querramos aplicar el empuje. Mayormente el empuje que calculamos es a P medio y a P2, que es la parte desde casi la parte superficial. Tenemos la rigidez, la flexión, altura centroide de la masa de depósito y masa impulsiva de líquidos. Cargas dinámicas de diseño, tenemos los pesos que comenzamos, los pesos, como les dije, o sea, es diferente el peso que se ejerce en el fondo que el peso que nosotros encontramos cuando hay movimiento de todo lo que es movimiento ya en la parte superficial. La carga dinámica de diseño, que es la rigidez a la flexión, representa Newton por milímetro en todo lo que es la parte de nuestros muros, con una deformación
sigma máximo y la masa todo lo que es el movimiento del agua, la fuerza impulsiva de la carga de diseño, la fuerza convectiva, carga dinámica. Este es más o menos un esquema de todo lo que nosotros tenemos como les dije, esta es una capacitación que se la realizó en Colombia, donde ellos recomiendan algunos criterios para todo lo que es la contención de líquido, depende al soporte de suelo. Ahí vemos, por ejemplo, nosotros esto es un prospecto de suelo diferente que nosotros tenemos en Estados Unidos y que tenemos nosotros en Colombia. Ese es otro que tenemos nosotros en todo lo que es el valle y la costa de Colombia. La presión hidrodinámica por aceleración. Esto de aquí nosotros podemos, ya le voy a mostrar más adelante, nosotros tenemos un manual en Bolivia donde nosotros lo único que tenemos es compensar el factor S, que sí lo tenemos en Bolivia, y para hacer cálculo de nuestros muros laterales. Tenemos la fuerza inercia. ¿Qué significa esto? De la cubierta. Es diferente si nosotros tenemos una carga dinámica en un tanque que tiene una tapa, que le llamamos nosotros una tapa, una losa, una losa de cubierta, ¿ya? O que nosotros tenemos un parámetro de un tanque que no tiene cubierta. Tenemos la carga dinámica de tanque elevado, que mayormente nosotros la vemos esa en todo lo que es algunas personas, algunos ingenieros hacen todo lo que es el diseño en Saite o en SAP. Entonces, ahí vemos nosotros que el programa automáticamente nos da un cierto empuje hacia diferentes distancias donde nosotros queremos aplicar para que nos dé una deformación de momento en losa, en muros. Vamos a ver las caras dinámicas, la fuerza de empuje dinámica del suelo, que es muy importante. Principalmente nosotros tenemos aumento, momento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si aplicamos un empuje o un momento total, vamos a ver que el empuje activo más el empuje estático más el empuje dinámico nos dan una sumatoria de momentos mucho más elevada de la que nosotros calculamos la velocidad de nuestro elemento, que en realidad en este caso sería el agua. Empuje estático, empuje de Coulomb, empuje activo total, fuerza debido al empuje dinámico del suelo. Tenemos ahí más adelante ya el aumento de todo lo que es la presión de H, 0,6 de la altura del muro donde vamos a tener un empuje. Y vamos a encontrar todo lo que son los empujes dinámicos en todo lo que es la normativa de la ACI. Esta es la norma ACI 180-13, que es un ejercicio básico que hacen en Colombia para determinar el soporte del suelo, después la velocidad, y un soporte en realidad es esto que dice 0,067 G, es la gravedad. Es la gravedad. ¿Qué significa eso? El tiempo que nosotros tenemos para que se produzca la frecuencia de todo lo que es el sismo. Esto es el riesgo sísmico. Vemos que, como dijimos, es diferentes tipos y depende de la intensidad. Nosotros podemos tener una resultante, una velocidad final con un riesgo sísmico alto. Tenemos con un riesgo sísmico alto, fíjense la diferencia. Tenemos una diferencia casi de 9 toneladas con tapa, 126 toneladas en diferentes tipos del país. Tenemos aquí, como les decía, Cali como referencia a Bogotá y como referencia a Barranquilla. Entonces, en Bolivia tenemos más o menos un parámetro parecido, que es en la parte de Bolivia. En la oscilación de la ola, que tenemos todo lo que es la formulación para determinar un aumento de todo lo que es de máximo. Tenemos
otra vez el cálculo ya en todo lo que es el ejercicio en sí, donde ustedes van a ver el aumento que tenemos. La diapositiva, como le digo, ustedes la van a poder tener y van a ir viendo de que solamente si queremos trabajar nosotros en Bolivia, lo único que tenemos que hacer es reemplazar todo lo que son los resultados que tenemos aquí en todo lo que es la formulación y vamos a conseguir nosotros nuestras velocidades en todo lo que es la parte de Bolivia. Como les decía, esta en realidad es una zonificación sísmica de Bolivia, donde se produce una aceleración del suelo. Aquí vemos la clasificación de los suelos, el factor S, ¿ya? Acá vemos nosotros el factor I, la categoría del suelo y la zona sísmica. Tenemos la diferente aceleración que corresponden a todo lo que es. Cuando nosotros vemos, y aquí dice AG, entonces corresponde a todo lo que es velocidad que tenemos. Diferente es fíjense la velocidad que nosotros tenemos en Trinidad, Cobija, Ibenia, Quicochampa, Santa Cruz, Potosí y La Paz, Oruro. Entonces nosotros tenemos una zonificación que yo le he facilitado para que ustedes tengan una idea más o menos de todo lo que es nuestro sistema de zonificación sísmica. Las cargas dinámicas, la frecuencia. Fíjense en este diseño que nosotros partimos de una velocidad de 38 toneladas, ¿ya? De 38 toneladas en velocidad. Comenzamos nosotros con un diseño más o menos de 11.4 y terminamos nosotros con una velocidad de 38 toneladas en diferentes lugares de carga con sismo. Esta es una zonificación. Cuando nosotros hacemos un diseño en todo lo que es un programa, ya sea en SAP o SAIPE, nosotros comenzamos a utilizar diferentes tipos de suelo. Como ven aquí en la parte derecha, nosotros somos lo que le damos la capacidad portante del suelo y le damos nosotros todas las velocidades de diseño, le damos todo lo que es empujes para lograr, más que todo que nos interesa aquí, nuestra cantidad de armadura requerida que vamos a tener nosotros. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es una resistencia requerida. Esta es una fórmula de momento donde nosotros vemos, fíjense, de que partimos mayormente con un coeficiente de carga sísmica de 1. Nosotros en Bolivia podemos llegar de 1 a 1.5 en la carga sísmica. Factor de durabilidad, que mayormente es lo que corresponde a todo lo que es la parte ambiental. Fíjense que nosotros jugamos aquí en la parte de todo lo que es el coeficiente de 1, que la normativa nos dice que tiene que ser menor o igual a 1, y nosotros podemos jugar en Bolivia todo máximo de 1 a 1.2 en todo lo que es el coeficiente para todo lo que es carga requerida ambiental para nuestra ecuación del momento. Como ustedes ven, ¿qué es lo que nos va a dar? Nuestra cantidad de armadura, nuestra separación de armadura, nuestro esfuerzo y nuestra carga hidrostática, que mayormente a qué corresponde a una ecuación que es la que nos da la parte del momento con nuestra fuerza. Fíjense que nosotros ahí vamos de 1 a 1.1 y tenemos diferentes resultados. Tenemos una resultante muy diferente y tenemos un factor de seguridad ambiental que tiene que ser, la normativa nos dice que tiene que ser menor o igual a 1, pero nosotros podemos jugar desde 1 a 1.2. Entonces, cuando hacemos toda nuestra formulación, nosotros llegamos a un refuerzo mínimo de flexión. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener una separación mínima o máxima de todo lo que, mínima más que todo, de todo lo que es separación de nuestra armadura o veces, donde vamos a tener los esfuerzos, todo lo que es verticales, ¿ya? Diámetro de separación de pequeñas de barras de acero para ¿qué es lo que vamos a minimizar aquí? Todo lo que es la parte de fisura, la parte de fisuras en todo lo que es losa de fondo
y todo lo que es la parte de muros laterales. Cuando nosotros tenemos todo lo que ya hicimos el diseño en todo lo que es la parte sísmica, estructural, de momento nosotros pasamos a hacer nuestro diseño de todo lo que es hormigón. Algunos compañeros ya saben a qué se refiere. Mayormente se refiere a la cantidad requerida de cemento, una relación básica de agua-cemento que está en el diseño, que la norma del ACI dice 0,42, máximo 0,45, tamaño del agregado, reductores de agua, así que nosotros vamos a utilizar algunos aditivos adicionales que nosotros tenemos en Bolivia, el Cicamen WT100, tenemos reductores de alto rango, la línea de los Victupret, la línea de los Plastiments, que nos producen los aditivos, nos dan una mejor trabajabilidad y nos ayudan a reducir básicamente la relación agua-cemento. ¿En qué va a jugar la calidad de nuestro concreto? En que tenemos concreto fluido, que si tenemos una armadura densamente armada, nosotros vamos a tener la certeza de que no se van a formar cangrejeras, de que no se van a, de que nuestro hormigón va a ser impermeable, ¿ya? Y esta es una guía de ancho de fisuras razonable que tenemos en el concreto, que ustedes igual lo van a tener, donde dice que en aire seco y membrana de protección, en pulgada, milímetro tiene que ser 0,41, en humedad al aire 0,30. Entonces, es más o menos un parámetro donde nosotros vamos a poder regirnos de cuánto es lo máximo de todo lo que es el sistema de fisura que vamos a tener. Aquí tenemos otra tabla donde nos muestra espesores mínimos que tenemos que tener en todo lo que es tanques, en muros, ¿ya? En concreto prefabricados y demás cosas. Vamos a ver todo lo que es la impermeabilización estructural. Se considera todas las condiciones de cargas adecuadas en el diseño, debe proveer una adecuada seguridad en el servicio de la estructura con una expectativa, lo que vimos adelante, 50 a 60 años, cosa en Bolivia no pasa, porque la mayoría de nuestros tanques comienzan a colapsar, hay veces ni siquiera pasado el año, porque no contemplamos justamente los componentes de juntas, de dilatación o contracción que nosotros necesitamos hacer el cálculo en el diseño. La impermeabilización de la estructura corresponde al diseño de juntas, de muros y losas con sus respectivos sellos. Es responsabilidad del ingeniero estructural cuando nos dan a nosotros todo lo que es las especificaciones técnicas, ya tiene que ir contemplada por la persona que diseñó todo lo que son las distancias de nuestra junta, la diferencia entre una junta de contracción y una junta de dilatación, que básicamente nosotros las podemos encontrar en todo, en el código ACI de 350, en el código ACI 350, del 03 al 06, que corresponde al diseño sísmico y al diseño de concreto también. Juntas de muro. Vamos a hacer una diferencia de que la mayoría de ustedes saben de qué es una junta de expansión y una junta de contracción. Una junta de expansión es la que nos permite que el hormigón se contraiga y se dilata de acuerdo a la temperatura. Una junta de construcción es aquella que nos permite que nosotros absorba todo el movimiento que se produce por deformación o también por contracción y dilatación de todo lo que son el clima que tenemos nosotros en nuestros diferentes departamentos. Para que nosotros tengamos una idea, la junta de contracción es una junta mayormente que es una junta inducida. ¿Cómo la producimos? Nosotros a través de un corte, hacemos de que ese corte el elemento inducimos a que nosotros se produzca una fisura a determinada distancia que nosotros querramos. Nosotros podemos tener un corte doble en la parte superficial y en la parte inferior, que nosotros podemos hacer una inducción también. Tenemos una junta de expansión que en realidad es así, no lleva elemento armadura. ¿Qué significa eso? Que fíjense, nosotros no tenemos armadura continua. Hay una descontinuidad de todo lo que es la armadura superficial, superior e inferior. Asimismo de todo lo que son
las armaduras longitudinales y transversales. Tenemos la junta de construcción, que le decimos. Fíjense que es muy similar a la junta de contracción y la junta de construcción que nosotros tenemos. A diferencia de la de contracción, es que nosotros solamente cortamos, la norma del A6 dice que nosotros cortar 1/3 del espesor de nuestro hormigón para que la junta se produzca o sea, se realice en el lugar donde nosotros querramos. Cuando nosotros hacemos el diseño de todo lo que son nuestras juntas, nosotros tenemos que ver qué tipo de membrana o de mayormente de elemento va a ser de que nos produzca una estanqueidad. ¿Qué significa estanqueidad? Que nosotros tengamos una rotura del hormigón, pero que ésta no logre pasar a la parte de la base de nuestro mejoramiento de suelo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un ingreso de todo lo que es un contenido líquido desde arriba hacia abajo, nosotros vamos a tener un fenómeno que se llama licuación. ¿Qué significa? Que el agua va a ingresar, nos va a corroer todo lo que es armadura y adicionalmente nos va a deformar nuestro suelo, se va a producir una licuación de todo lo que es pino. Entonces, fíjense, nosotros ya al momento de determinar nuestro tipo de junta, tenemos que ver si va a ser una junta de contracción, si va a ser una junta de expansión o si va a ser una junta de construcción. Fíjense que nosotros en la forma que tenemos son diferentes todas nuestras membranas que tenemos. Aquí tenemos una membrana de PVC con bulbo central, tenemos un sello superficial, aquí tenemos una membrana de PVC que no tiene bulbo, que es una membrana de PVC continua, donde tiene algunos, algunos detalles que nos producen nos traban el hormigón entre un paño y el otro. ¿Qué significa que nos traben? Que no van a permitir que él tampoco se abra. Entonces lo mismo acá. Pero fíjense que todos llevan el sello de todos lo que es nuestra junta, justamente para que le digan. Aquí hay algunos conceptos de todo lo que son la junta de contracción, y separaciones de junta, que mayormente las normas nos recomiendan, ¿no? Nos recomiendan unas determinadas longitudes mínimas que tenemos que tener al momento del corte, ¿ya? Entonces ustedes pueden verificarla. Las ecuaciones normalmente, como les digo, ya con todo este manual nos va a permitir a nosotros tener un corte de junta en los lugares convenientes. Fíjense, aquí está todo lo que es lo que nos arroja todo lo que es la parte de muros básicos con determinadas alturas. Tenemos algunos conceptos básicos, todo lo que son cortes de junta, depende del espesor de la losa que nosotros tengamos, junta de construcción y muros de piso, junta de contracción, este es el nombre que mayormente le damos, ¿no? Nosotros en materiales premoldeados o en todo lo que son losetas, nosotros le llamamos junta machimbrada, que significa que un elemento pasa o se incorpora al otro con un ala que tenemos que traba, o una traba que se produce en el otro. Tenemos juntas de contracción en losas gruesas, que mayormente es inducida. Tenemos juntas de contracción insertadas o premoldeadas, elementos prefabricados, y juntas de contracciones con anclas, que mayormente corresponden a todo lo que son paños de pavimentos de carretera, donde nosotros tenemos pasadores forrados mayormente, que son elementos de varillas de acero no corrugado, forrados con plástico, donde esto nos permite ejercer una transmisión de carga de un paño al otro, que nosotros tenemos una llanta, por ejemplo, que pasa de un lado al otro, entonces produce una cierta deformación, entonces el paño que está al lado permite una ayuda de la carga, o sea, una disipación de carga hacia el otro paño.
Tenemos entre la impermeabilización de la estructura, como ya vimos nosotros, tiene que ser mayormente con doble sello, poner la junta de PVC y con el sello en la parte de arriba, juntas de expansión, donde utilizamos nuestra Sika Water Bar o puede ser nuestra Sika Rod. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre una Water Bar o una Rod. Entonces esta básicamente es nuestra Water Bar. Eh, nuestro, nuestra, nues- el tamaño de la water bar mayormente nos da el espesor de todo lo que es el hormigón. Es diferente si tenemos nosotros un hormigón de un espesor de 15, de 20 o de 25, donde nosotros nos tenemos que hacer un uso de una cinta de water bar. Adicionalmente, cuando vamos a tener nosotros un, un eh, una mayor, por decirle, un mayor ataque químico en todo lo que son nuestras juntas. Nosotros en SICA tenemos una cinta que se llama cinta de doble protección. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar una Rod o cinta de respaldo, un Flex y adicionalmente vamos a utilizar una cinta de Flex. ¿En qué nos va a ayudar eso? Que si por el ataque químico llega a colapsar una de ellas, todavía tenemos otra segunda fase de protección para todo lo que es nuestra parte de acero o nuestro terreno, que se llama la cinta Reflex. Ese más o menos, miren, fíjense, lo que yo les decía es básicamente nuestro sistema de junta normal, es la water bar, Cicarrot, que nosotros en Bolivia les llamamos cinta de respaldo, o un poliuretano, que nosotros en Bolivia tenemos algunos, tenemos el Cicafle 1A, que es de construcción, y el Pro 3, que en la ficha técnica es resistente a hidrocarburos. Punta de paciencia, tenemos más o menos un diseño básico de todo lo que son los cortes. Nosotros siempre tenemos que pensar de que los cortes tenemos que hacerlos dependiendo a todo lo que es la parte de protección. Estos son algunos de los cortes que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que nuestra junta no llegue hacia la parte de nuestra columna y se produzca una fisuración. Entonces hay veces un corte circulares y cortes rectangulares que se producen antes de la llegada a todo lo que son nuestros elementos de soporte o elementos estructurales como columnas. En la parte de aquí ven, donde sí es necesario hacer todo lo que es la parte de junta. Aquí ven donde ya se le deja una formaleta justamente de protección a todo lo que es el elemento estructural. En este caso es una columna donde ya en la parte de abajo nosotros le comenzamos a dejar un molde para que hasta ahí lleguen las fisuras cuando si es que hay un posible asentamiento en la parte de la losa de fondo. ¿Cómo escoger la cinta de PVC? Como les decía anteriormente a ustedes, depende del lugar donde la vamos a poner. Fíjense que esta es una colocación de una cinta, de una junta de contracción. Mayormente se pone en la parte del mejoramiento del suelo, en la parte de la base, con la continuidad de todo lo que es el pavimento. Esta no necesita que nuestra armadura, fíjense, tenga un fin, o sea, puede ser una armadura continua donde nosotros podemos solamente hacer el corte para que se produzca en todo lo que es el hormigón. Tenemos las juntas con movimiento que mayormente están ubicadas en la mitad del elemento y tenemos la junta de dilatación que mayormente ya tienen un bulbo. Un bulbo significa esta de aquí, donde el bulbo es el que hace a la vez todo lo que es el corte y la dilatación y contracción de todo lo que es el pavimento. Pero fíjense que aquí no tenemos una continuidad de todo lo que es la armadura de nuestro paño de pavimento, de nuestra losa de cimiento. Entonces, es en realidad una forma básica que ustedes van a tener para ver qué tipo de junta van a utilizar.
Esta junta water bar o water stop que le llamamos, ahí fíjense, está lo que yo les decía. Estas nuestras water bar con bulbo mayormente tienen una discontinuidad de todo lo que es la armadura y solamente se produce un corte en pavimento. También tenemos nosotros todo lo que es el suministro de prefabricado. Esta cinta mayormente tiene un problema, ¿no? Cuando nosotros queremos unirla, el punto más crítico de nuestra unión de la cinta PVC es cuando una continuidad. Significa eso. Mayormente nuestras juntas de PVC tienen 15 metros de largo. Si nosotros tenemos un elemento mayormente superior a 15 metros, de 20 metros, entonces nosotros sí o sí necesitamos hacer una soldadura que le llamamos nosotros en nuestra cinta. Y aquí nos enseña básicamente todo lo que es la forma bien hecha de todo lo que es la soldadura. En realidad es un elemento que se calienta y luego se junta y se produce una soldadura en caliente. Y esto es una unión mal hecha. En algunos casos en nuestro país inclusive ni siquiera llegan a utilizar esa máquina, llegan a utilizar solamente la costuran con alambre de cobre y eso hace de que se produzca una separación al momento que estamos hormigonando y se haga una abertura. Entonces ahí cuando vemos al final tenemos un ingreso de humedad y tenemos un colapso de todo lo que es la parte de nuestros muros. Esta es la posición de nuestra armadura. Mayormente tiene que ser sujetada con gancho, no perforarla. Si ustedes se fijan, acá nosotros no perforamos nuestra cinta de PVC, aquí tampoco, solamente hacemos una sujeción para mantener bien vertical o perpendicular a todo lo que es la losa. Y esos son algunos problemas que nosotros encontramos. Fíjense que aquí hay una cinta que presenta una cangrejera, adicionalmente eligieron un mal sistema de todo lo que es eh, eh, ¿cómo se llama? La parte de encofrado. Entonces fíjense que no hicieron la separación que tenían que hacer y se produce todo lo que es, ya esto por ejemplo ya no produce una cantidad de agua, va a haber un ingreso de agua del interior hacia el exterior o viceversa. En SICA también nosotros contamos con nuestros sistemas de cintas con biflex, que son cintas impermeables expansivas, donde nosotros podemos dejar en los tanques, mayormente en los tanques o piscinas, algunas secciones cuadradas al momento que hormigonamos y luego podemos ponerle nuestra cinta en los laterales y en el tubo. ¿Para qué? Para el momento que ellas sientan la presencia de humedad, se expandan y hagan todo lo que es, lo que es la junta de estanquidad que se produce mayormente estos son los lugares más críticos que tenemos. Fíjense en todo lo que son pasantes de tubería, de muros laterales, losas de cimientos, en piscina y más cosas. Entonces nosotros tenemos, pueden ustedes buscar ahí tenemos la cinta con biflex y tenemos el perfil con biflex. Ahí también lo mismo, ustedes ven, donde se produce una junta de estanque. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes me dicen, en Bolivia un tiempo estaba de moda utilizar eh, una arcilla expansiva que se ponía como una cinta. La diferencia es que nosotros sabemos cuál es el porcentaje de expansión máxima que va a tener nuestra cinta, pero en todo lo que son las cintas de arcilla expansiva, entonces no tienen ellos un estudio, en realidad estos son membranas de PVC que, que nosotros podemos controlar y sabemos que no se van a expandir más de lo que son los estudios que nosotros tenemos en el laboratorio. Entonces tenemos también cuando vamos a utilizar esto, cuando tenemos para diferentes tipos de diseño y rehabilitación, tenemos nosotros algunos productos en SICA, inhibidores de corrosión, morteros de reparaciones en todo lo que es vigas transversales y vigas de soporte, morteros de nivelación, recubrimiento y protección, resina de poliuretano,
para todo lo que son la inyección de fisura. En Bolivia tenemos el Cicadur 52 y el 53. Y esa sería entonces esa es una pequeña conclusión de donde nosotros tenemos un estudio estructural completo, donde hacemos un cálculo de sección de acero de refuerzo, diseño de priorización estructural, y donde nombramos algunos productos que nosotros podemos utilizar para hacer todo lo que es las reparaciones ya de nuestro elemento que nosotros tenemos cuando ya son piscinas o son elementos que cumplieron con su vida útil, y por ser costosos nosotros elegimos un tipo de método para hacer todo lo que es la parte de reparación y dar nuevamente servicio a todo lo que son nuestros los tanques y las piscinas. Entonces eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, estamos nosotros con gusto para atenderlo. Nosotros prestamos una asesoría en SICA totalmente gratuita. Ahí están mis datos, si ustedes quieren escribirme, ahí está mi número de celular también, cualquier inquietud, cualquier requerimiento, entonces se contactan con nosotros. Nosotros tenemos en Cochabamba, en Santa Cruz y La Paz, diferentes asesores técnicos que le van a ayudar a ustedes con todo lo que es sus inquietudes, resolver los problemas que ustedes tienen. Y principalmente no se olviden que nosotros prestamos un asesoramiento gratuito. Ninguna persona que trabaja en SICA Bolivia eh, cobra por hacerle a ustedes un servicio de asesoramiento o de todo lo que es un seguimiento en todo lo que es su obra. Y nosotros con ustedes lo acompañamos con todo lo que es la provisión de aditivos, de todo lo que son insumos de reparación, de junta. Entonces es nuestra obligación con ustedes prestarle el asesoramiento técnico para que no tengan problemas futuros. Entonces, por favor, si tienen alguna consulta, ahí están los datos, anótenlo por favor, el número de celular. Estamos a sus órdenes. Eh, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta en el chat, por favor? ¿Algunas preguntas que alguien desee? Estoy con el chat abierto. Cochabamba, La Paz. Bueno, les agradezco por el tiempo. Espero no sea la última capacitación o la última charla que tengamos. Estamos hasta un nuevo aviso. Gracias, Albeiro. Gracias a... bueno, ahí hay una pregunta, dice Pedro Saúl Pedraza, dice una consulta, ¿qué podemos utilizar para diseñar un hormigón resistente a carbonatación? Bueno, la carbonatación básicamente se produce por una presencia de óxido que nosotros tenemos en nuestro acero de refuerzo. Carbonatación es nada más y nada menos que una presencia de una partícula de monóxido de hidrógeno o hidróxido de hidrógeno en todo lo que es la parte de una varilla, donde se produce una picadura, se produce un aumento de espesor y en realidad se produce una ampolla para que lleguemos más rápido en todo lo que es la armadura. Y eso muchas veces no la notamos, pero tiene una fuerza tan grande, expansiva, que comienza a desprender el hormigón de todo lo que son nuestras varillas de refuerzo. Pueden ser longitudinales, transversales, pueden ser de muro y puede ser también en la parte de losa. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos
tengamos un control de todo lo que es el porcentaje de óxido que tengamos en nuestra varilla. Hay pruebas específicas donde nosotros a través de un peso pesamos una varilla en laboratorio y luego la limpiamos y determinamos por diferencia de peso cuánto es el porcentaje de óxido que tiene la varilla. Entonces ahí eso nos permite a nosotros, si estamos en la parte de fiscalización, rechazar o aceptar una varilla de acero corrugado, que en realidad es el alma de todo lo que es nuestro hormigón armado. Entonces es muy importante que usted tenga un control de calidad. Nosotros en otros países tenemos unos inhibidores de corrosión. Eh, por ejemplo, un inhibidor de corrosión tenemos ahí, fíjense en la pantalla, se llama Cicatop Armatec 108. Entonces son productos que nosotros tenemos en el mercado donde la remojamos la varilla, o sea, la varilla tiene 12 metros, nosotros armamos unos tanques que son de 6 metros y medio de longitud, donde la doblamos la varilla, la ponemos en inmersión y al otro día nosotros comenzamos a hacer el retiro de todo lo que es el óxido y automáticamente comenzamos a usarla en todo lo que es nuestra estructura. Es muy importante que nosotros tengamos varillas de acero con la mínima cantidad de óxido. Entonces, no sé si bueno, me entendió, cualquier cosa, pero en realidad ese es básicamente a qué se refiere el hormigón que él me dice. Pero en realidad no es el hormigón, no, sino es la varilla de acero. Filtraciones de tanque, almacenamiento. Bueno, primeramente para subsanar cualquier fisura, lo principal es determinar por qué se causó la fisura. Si se causó por un asentamiento de suelo, si se causó por una mala, por una no previsión de todo lo que es una junta de contracción y dilatación. Entonces, cuando tengamos nosotros esa respuesta, hacer todo lo que es básicamente lo que se refiere a todo lo que es un estudio de todo nuestro hormigón, entonces vamos a determinar eh, qué tipo de, qué tipo de, de elemento o de producto podemos utilizar para todo lo que es nuestro tanque. Un ataque de 1000 metros cuadrados, un tanque para muchas gracias. Bueno, para hacer nosotros piscina, nosotros recomendamos que no utilicen el SICA 1, ¿no? Aquí me ponen, por ejemplo, construir una base de piscina de losa llena o losa casetonada en algunos condominios. Bueno, la losa casetonada mayormente lo que hay que tener en cuenta cuando es una losa casetonada es mayormente tener un buen grosor de todo lo que es nuestra armadura de soporte o armadura de flexión, que se llama así. Nosotros tenemos una insuficiencia de área en todo lo que es nuestra armadura superior en losa, casi por seguridad, lo que nosotros tengamos el peso de todo lo que es la estructura de agua, nos va a deformar todo lo que es la base y se va a producir una rotura de todo lo que es hormigón. Y eso sí que es grave, entonces hay que hacer después un retiro de todo lo que es el hormigón y aumentar la sección de compresión del hormigón en todo lo que es la parte superficial. Aquí me hacen otra pregunta, dice el Cicaflé para juntas en cantidades se coloca. Bueno, mayormente en nuestra ficha técnica ustedes van a ver, yo no les puedo decir la cantidad que ustedes van a requerir. En nuestra ficha técnica ustedes van a tener una profundidad de corte y un ancho de corte, depende del disco que utilicen. Van a tener una cinta de respaldo y ahí van a ver la cantidad de producto que les va a entrar en cada junta. Eso se calcula mayormente por metro lineal, pero como les digo, eso depende a todo lo que sea su diseño de ustedes de su junta. Los trabajos de soldadura del guanado solo venden productos. Bueno, nosotros adicionalmente, como ustedes vieron,
Si ustedes tienen trabajo de soldadura, nosotros no tenemos, tenemos productos para recubrimiento de todo lo que es la armadura. Tenemos también productos de anclajes químicos ya estructurales, porque tenemos un anclaje químico estructural que es el Ancorfix 3001, donde alcanzamos una resistencia a la tensión de barra de acero de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que es mucho más que la tensión que resiste normalmente una varilla de acero convencional. La tensión que resiste una varilla convencionalmente son 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces estamos hablando de una resistencia mayor a la parte de la tensión en todo lo que es nuestras varillas de acero. Bueno, muchas gracias. Nuevamente les voy a dejar el número de celular para que ustedes nos contacten y llamen a ese número. Cualquier cosa estamos a su orden. Que tengan un buen comienzo de semana y hasta la próxima.